Es por esto que Aristóteles identifica el comportamiento ético de los individuos con la realización política de la comunidad. Así, en la medida en que cada persona haga bien aquello para lo que está hecha y busque con ello el beneficio general de la comunidad, podrá desarrollarse y alcanzar la felicidad. En consecuencia, para Aristóteles, la ética es inseparable de la política. Esto quiere decir que las personas son virtuosas solo como ciudadanas de una ciudad y en relaciones de cooperación mutua. El resultado de esa interacción entre individuos es el bien común, o en otras palabras, la felicidad. Por lo tanto, solo en una comunidad organizada y participativa el hombre puede realizarse en un sentido pleno. La polis es el espacio propicio de realización del individuo en pos de la comunidad. En síntesis, la felicidad es, según lo que hemos dicho, un bien perfecto que se busca por sí mismo y no por otro superior a él, un bien suficiente por sí mismo de manera que quien lo posee ya no desee otra cosa, el bien que se consigue con el ejercicio de la actividad más propia del ser humano según la virtud más excelente, el bien que se consigue con una actividad continua, lo que es propio del hombre. ¿Acaso se lograría esto aclarar en qué consiste la felicidad? Si se comprendiera la función del hombre en efecto del mismo modo que en el caso de un flautista, un escultor y de modo artífice, en general de los que hacen alguna obra o actividad, parece que lo bueno y el bien están en la función. Así parecerá también en el caso del hombre si hay alguna función que le sea propia. Aristóteles, Ética o Nicómaco. La felicidad como autosuficiencia. La escuela estoica se desarrolló en Atenas alrededor del siglo II a.C. Su función se atribuye a Zenón de Sitio, 3333 a 264 a.C. Para esta escuela, el universo tiene un orden determinado y sigue unas leyes específicas e invariables. En esta concepción, el orden cósmico se desarrolla de manera regular y no sufre variaciones aleatorias. En su desarrollo, el cosmos cumple un destino que es dirigido por una providencia. La preocupación más importante de los estoicos consistió en tratar de definir la virtud que alcanza la felicidad más que construir un modo particular de conocerla. Ellos creían que el espíritu universal, el logos, confió al instinto conservación y a la razón orden, el mantenimiento de la armonía perfecta del cosmos. De aquí que el hombre deba guiarse por la razón que le garantice su armonía con la naturaleza. Así, la acción que se presenta dirigida hacia este orden racional es un deber para el hombre. Por esto, ellos creen que la felicidad está en la ataraxia, es decir, en la imperturbabilidad, en la serenidad ante el destino. La felicidad es un estado en el que se trata de vivir conforme a los requerimientos de la naturaleza, aceptando las cosas como ocurren sin pretender modificarlas. De esta manera, el hombre evita los deseos que no se puedan satisfacer y por lo tanto el sufrimiento. Según los estoicos, hay que vivir conciliándose con el propio ser y negando todo lo que sea contrario al principio de conservación. El hombre debe desarrollar una templanza interior tal que se manifieste en una enorme frialdad exterior y que lo lleve a no afectarse por lo que pasa a su alrededor, a ser indiferente ante esto. Contrario a esta posición indolente y dentro de los parámetros de la felicidad como autosuficiencia, los filósofos cínicos se caracterizaban por generar una crítica abierta a los parámetros sociales. Antístenes 450 a.C. y Diógenes 400 a.C. Sus principales representantes manifestaban en su forma de vida cotidiana el rechazo radical a las normas sociales consagradas por la tradición. En efecto, apreciaban andar desnudos en público, renegaban por la propiedad privada y vivían sin preocuparse por el futuro. Todo esto lo hacían porque preferían vivir de un modo natural, antes que someterse a los convencionalismos sociales y a las instituciones que ejercían el control social. La felicidad como placer, el hedonismo. Frente a la ética estoica que se basa en la renuncia a los placeres del mundo y el sometimiento al destino por medio de la aceptación y la vivencia del mismo, el epicureísmo sostiene que a la felicidad se llega mediante el placer espiritual y que este es el único medio que lleva al hombre al conocimiento de sí mismo. Para los epicureos, seguidores de Epicuro de Samos 341 a.C., el bien del hombre es identificable con el placer. Por esto su doctrina se denomina hedonismo, pero el placer al que se refiere no es placer común y corriente, es un placer puro, duradero y estable, y que deja al hombre libre y sosegado. Es un estado interior permanente, opuesto por completo al placer pasajero. Los epicureos consideran que
ideal ético del hombre es alcanzar una ausencia absoluta de dolor y lograr la imperturbabilidad del alma, pues sólo así se llega a la serenidad, la templanza y la moderación. Para lograr estos objetivos proponen 3 pasos: satisfacer los placeres naturales y necesarios, limitar los placeres naturales y no necesarios, evitar los placeres no naturales y no necesarios. La escuela del epicureísmo centra su idea de sabiduría en el goce bien calculado. Es sabio quien sabe organizar su vida calculando qué placeres son más intensos y duraderos y cuáles tienen menos consecuencias dolorosas. La sabiduría así tiene 2 raíces: placer e intelecto calculador, los cuales son las constantes del hedonismo. La felicidad en el mundo medieval. En el siglo IV de nuestra era, el emperador Constantino instauró el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Este acontecimiento decisivo introdujo en el mundo una nueva forma de comprender la realidad, basada en la idea de un Dios creador. Sobre este concepto se organizó intelectual y moralmente el mundo medieval. El predominio de la religión cristiana marcó una nueva orientación del pensamiento humano y por lo tanto de la filosofía. El monoteísmo, la preocupación por lo humano y el sentido trascendente de la vida se posicionaron como los temas centrales de esta época. Los medievales sintieron que explicando a Dios se explicaba la vida del hombre y que al aceptar por la fe al Creador se comprendía el sentido de la existencia. A diferencia de los griegos, que ubicaron en la razón la fuente de la sabiduría práctica y de la vida virtuosa, los medievales sintieron una profunda desconfianza en la racionalidad humana y consideraron que la felicidad depende de la obediencia a la voluntad de Dios. Por esta razón, cuando los filósofos medievales analizaron los comportamientos morales, lo hicieron en el contexto de la ley divina. Las virtudes teológicas, como la caridad, la esperanza y sobre todo la fe, ocuparon un lugar central en las discusiones morales. La felicidad en el mundo moderno. Desde el siglo XVIII, varios acontecimientos marcaron el surgimiento del mundo moderno, con la aparición de la Ilustración y el triunfo de la Revolución Francesa, 1789. El ser humano se convirtió en el centro de la reflexión filosófica y política. En medio de un mundo lleno de cambios, los fundamentos de la ética también se vieron afectados. Contrario a los 2 periodos anteriores que fundamentaban lo moral en una autoridad, ya fuera la de Dios o la de la tradición, en la modernidad, la moral se encuentra justificada en el entendimiento y en la voluntad del ser humano. Este tipo de criterios permiten la aparición de una moral autónoma que se diferencia de una moral heterónoma, que es aquella que tiene su fundamento en la creencia y en la obediencia a una autoridad y que no omite el criterio individual. El utilitarismo. Al tiempo que gran parte de las formas de organización social propias del mundo antiguo y medieval se derrumbaban, los esquemas de pensamiento que lo soportaban, basados en la necesidad de complacer a Dios o en la fidelidad a reglas abstractas, empezaron a venirse abajo, dando paso al uso de criterios racionales para justificar lo moral. En este panorama aparece el utilitarismo, este nuevo modelo de la felicidad propuesto originalmente por David Hume, 1711 y 1776, pero elaborado definitivamente por Jeremy Bentham, 1748-1832, y John Stuart Mill, 1806-1873. Plantea que debemos juzgar las acciones como correctas o incorrectas dependiendo de si causan más o menos felicidad. En este caso, la moral ya no se interpreta como la fidelidad ligada a un principio ajeno a la voluntad humana, pues su objetivo es el desarrollo del ser humano desde sus propias capacidades e intereses. La finalidad del hombre es alcanzar tanta felicidad como sea posible y nada más, y para alcanzar esa felicidad es permitido hacer lo que sea necesario. En este marco de pensamiento, Bentham propone un principio moral fundamental denominado el principio de utilidad. De acuerdo con este principio, cuando el ser humano tiene que elegir entre diferentes acciones o entre diferentes alternativas políticas o sociales, siempre debe elegir aquella que tenga las mejores consecuencias para todas las personas que puedan verse afectadas por esta decisión. Para Bentham, el principio de utilidad es aquel que aprueba una acción en la medida que esta prueba aumenta la felicidad. De la misma manera, desaprueba una acción de acuerdo con la influencia que ésta tenga para disminuir la felicidad de las personas involucradas en ella. El criterio decisivo del principio de utilidad es lograr la mayor felicidad posible para el mayor número de personas. De acuerdo con Bentham, este criterio puede ser medido con precisión mediante un cálculo matemático que determina si una acción es buena o mala. Posteriormente, John Stuart Mill terminó de dar forma a esta teoría. Así, en su libro El
utilitarismo. Afirma que la felicidad es deseable por sí misma y que es la única cosa deseable como un fin. Todas las otras cosas son deseables como medios para alcanzarla. La regla moral fundamental consiste en actuar de tal manera que podamos producir una situación en la cual todas las personas sean tan felices y estén tan bien como sea posible. Este estado de cosas hipotético, la mayor felicidad para el mayor número de personas, configura nuestra acción y nos conduce hacia nuestra realización efectiva. Por ello, al decidir qué hacer debemos preguntar qué conductas, actitudes y acuerdos debemos generar para alcanzar la mayor felicidad para nosotros y para todos los que se vean afectados por nuestro comportamiento. Gracias por su atención.